Continuando con la clase número 20 del nuevo capítulo Cimentaciones poco profundas y capacidad de carga, vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar de las generalidades, de los tipos de cimentaciones existentes y de sus criterios de diseño. En el primer punto de generalidades, vamos a definir lo que el libro Brajadas llama cimentaciones poco profundas o que también se lo puede denominar cimentaciones superficiales. Las cimentaciones poco profundas o cimentaciones superficiales se las define a aquellas que tienen una profundidad de desplante df menor o igual que 3 o 4 veces su ancho b, o lo que también se denomina lado menor del cimiento. Este tipo de cimentaciones son las que competen estudiar en un curso de pregrado, como es el que ahora nos atañe, porque las cimentaciones que se desplantan o se apoyan a más de 3 o 4 veces su ancho B, esas se las denominan cimentaciones profundas. Y este capítulo corresponde ya al estudio de un posgrado en geotecnia. Dentro de las principales cimentaciones profundas que existen, a modo informativo, existen las pilas de cimentación, que son cimientos que nos sirven para apoyar nuestras estructuras cuando el estrato resistente está a una profundidad media, no tan superficial como menos que 3 o 4 veces el ancho B, ni tampoco demasiadamente profundas. Ahí utilizamos las pilas de cimentación. Mientras que si el estrato resistente se encuentra ya a profundidades mucho mayores, nosotros necesitamos utilizar lo que se denominan pilotes. Un pilote es una cimentación más o menos como este marcador, muy larga, que generamos para apoyar, en el caso de los pilotes de punta, para apoyar la punta del pilote en el estrato resistente. Entonces, en este caso, el pilote de punta brinda capacidad de carga a la estructura que yo estoy cimentando porque su punta se asienta en el estrato resistente. Ahora bien, cuando ese estrato resistente está a mayor profundidad, inclusive que no puedo alcanzar con un pilote, porque un pilote de punta más o menos puede tener, no sé, 15, 20, 25 metros de profundidad. Cuando el estrato resistente está a mayor profundidad que 15, 20 o 25 metros, yo no tengo un estrato resistente en el cual pueda apoyar mi pilote, entonces ahí utilizo pilotes de fricción. Pilotes de fricción que los hinco en el suelo y que su punta no alcanza a apoyarse sobre el estrato resistente, sino estos pilotes precisamente resisten por la fricción de las paredes del pilote, son quienes dan la capacidad portante que necesita mi estructura para poder cimentarse. Entonces, esta fricción es precisamente la que me da la capacidad de carga para poder cimentar mi proyecto de obra civil. Bien, como esto ya habíamos dicho, estas cimentaciones profundas, su estudio, su diseño, corresponde ya a un estudio de posgrado en cuanto a la geotecnia, retomando nuestro tema que nos compete, que son las cimentaciones superficiales o poco profundas. Dentro de ella, nosotros podemos definir los principales tipos de cimentaciones superficiales con las cuales nosotros cimentamos nuestros proyectos de ingeniería civil. Bien, en cuanto a las principales cimentaciones superficiales que nosotros tenemos primero la más común, que es una zapata simple, una estructura única con la cual yo apoyo mi obra civil al suelo.
Bien, este es el primer tipo de cimentación que yo puedo utilizar para un proyecto civil y es la cimentación más sencilla de diseñar. Dentro de este grupo, donde está la zapata simple, que se llaman cimientos aislados, puedo tener la zapata simple y hay veces que por falta de espacio o por facilidad constructiva, o bien sea también por falta de resistencia del suelo que yo tengo, tiendo a hacer las zapatas más bien unificadas o corridas. Entonces, estas zapatas corridas son la unión de 2 o 3 zapatas con una misma base. Como les digo, puede ser por un tema constructivo, puede ser por un tema de espacio, que estoy en una zapata de borde o de lindero de mi edificación, o también porque la capacidad resistente del suelo no es tan buena y prefiero unificar y dar mayor área a mis cimentaciones. Bien sea las zapatas simples o las zapatas corridas, a esas se las denominan cimientos aislados. Este tipo de cimentaciones yo las utilizo cuando tengo suelos resistentes o medianamente resistentes. ¿Por qué? Porque el área que yo puedo brindar con estas zapatas logran resistir las cargas de la superestructura y logran que este rango de presiones sean menores que la capacidad de carga que tiene mi suelo. Bien, entonces esto yo lo utilizo en suelos medianamente resistentes o resistentes, como primer tipo de cimentación superficial que yo puedo utilizar en mis proyectos civiles. Bien, en cambio, cuando el suelo ya presenta una baja resistencia, ven, porque este grupo de cimientos es lo más sencillo de hacer cuando tengo suelos, como ven, suelos resistentes. Pero cuando mi suelo ya tiene una baja resistencia, yo tengo que intentar distribuir mis cargas de la superestructura en secciones mayores. Ya no puedo hacer uso de una zapata simple o de una zapata corrida. Necesito disipar esas cargas en una mayor área, por lo cual yo utilizo lo que son las losas de cimentación. Bien, estas losas de cimentación, que pueden ser de dos tipos, puede ser una losa de cimentación maciza, la cual construyo en hormigón armado, con un peralto pequeño, porque las losas macizas no son muy espesas. Este tipo de losas las utilizo únicamente haciéndolas y fabricándolas con hormigón armado. Y a esas losas se les llaman losas de cimentación macizas, que es una primera variedad de las losas de cimentación. Ahora bien, también yo puedo tener otra variedad de las losas de cimentación, que son en cambio las losas de cimentación nervadas. ¿Por qué se llaman losas de cimentación nervadas? Porque en su estructura, que es de hormigón armado, forman una especie de nervios en cuanto a su parte estructural. Y estas oquedades de aquí, que se les denominan también los casetones, esos casetones, en cambio, yo los relleno con un elemento que ya no es estructural, sino más bien netamente de relleno, que constituiría el bloque. Entonces, construyo estas losas nervadas en una mezcla de hormigón armada en la parte del esqueleto estructural o de los nervios, y las oquedades, estas de aquí que no tienen una función estructural, las relleno con bloque. Entonces, bien sean las losas de cimentación macizas o bien sean las losas de cimentación nervadas, yo las utilizo para suelos de baja resistencia. Bien, entonces hemos descrito los cimientos para suelos resistentes o medianamente resistentes.
las cimentaciones, las losas de cimentación que utilizo para suelos de baja resistencia. Ahora bien, tengo las últimas cimentaciones que yo las utilizo para suelos, fíjense, blandos, altamente compresibles. Bien, que son los suelos de menor resistencia que existen en la geotecnia. Para esos suelos blandos, que son además altamente compresibles, ya no puedo hacer uso de una simple losa de cimentación. ¿Por qué? Porque la rigidez que me brinda este elemento estructural, las losas de cimentación, vienen dadas por su espesor o lo que se llama el peralto de la losa. Como estos suelos son tan altamente compresibles y deformables, este peralto es insuficiente para absorber las grandes deformaciones que puedo tener y esta losa podría quebrarse. Entonces, para este tipo de suelos, yo necesito un tipo de cimentación que me brinde un mayor peralto. Ven, este es un peralto con una P pequeña, un pequeño peralto. Este es un gran peralto con una P mayúscula. ¿Por qué? Porque este peralto grande me va a dar mucho más rigidez a la flexión y este tipo de cimentación no se me va a agrietar ni mucho menos se me va a romper. Bien, ¿cuáles son estas cimentaciones que utilizamos para suelos blandos altamente compresibles? Este tipo de cimentación son las vigas sección T invertidas, unidireccionales o bidireccionales. ¿A qué se refiere esto de aquí? Bien, se llaman vigas, son unas vigas largas, sección T invertidas, porque la forma es como una T invertida, en donde tenemos el alma de la estructura y tenemos la zapata de cimentación, que las dos conforman una sección T invertida. Como yo puedo a esas T's invertidas darles el peralto que yo requiera en función de la compresibilidad que tengo de mi suelo, puedo hacer que esas vigas ya no tengan el espesor de una losa, que generalmente, fíjense, las losas tienen de espesor más o menos unos 20 centímetros a causa del bloque que se le pone acostado, más la chapa de hormigón que será 10 o 15 centímetros, entonces hablamos de un espesor de 35 centímetros, mientras que a estas vigas yo les puedo dar el peralto que yo requiera. Puedo dar 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, 1 metro y medio, lo que yo requiera en función del tamaño de la estructura que yo voy a cimentar o de la compresibilidad del suelo que yo tenga. Bien, entonces estas vigas son sección T invertidas y se les llaman unidireccionales cuando yo coloco estas vigas aisladamente en un solo sentido. Cuando yo tengo un suelo no tan altamente compresible, cuando yo puedo colocar estructuras así independientes y los asentamientos diferenciales no van a ser tan grandes. Pero cuando yo caigo en un suelo extremadamente compresible, yo tengo que utilizar estas vigas de sección T invertidas en un sentido bidireccional, en este sentido y en el otro sentido. Y estas las utilizo en el peor suelo porque estoy buscando arrastrar estas vigas en los dos sentidos para que los asentamientos diferenciales sean totalmente homogéneos y esto actúe monolíticamente como un solo cimiento. Entonces, fíjense, hemos ido del mejor suelo hasta el peor suelo. Con zapatas aisladas, puedo ya combinarles a dos, hacerles zapatas corridas. Puedo utilizar una losa maciza o una losa nervada. En suelos más malos, vigas T invertidas unidireccionalmente. Y en el peor suelo, hacer un entramado de vigas bidireccional para que todo esto actúe monolíticamente
como un solo elemento estructural. Entonces, bien, estos son todos los tipos de cimentaciones o la mayoría de tipos de cimentaciones más usuales que utilizamos como cimientos superficiales. Bien, y más adelante iremos diseñando cada uno de estos diferentes elementos. Bien, dentro de todo este tipo de cimentaciones, yo necesito elementos adicionales a usar. Como ven ustedes, yo estos cimientos puedo apoyarlos directamente sobre el suelo natural de fundación o puedo hacer uso de un relleno granular para apoyar mi cimiento ya no directamente sobre el suelo natural, sino sobre un relleno granular compactado. Bien, este relleno granular, que lo llamamos reposición con suelo granular, que como dijimos ahora, nosotros debemos compactar, que habíamos hablado esta palabra en suelos 1, toda la teoría de compactaciones, ligando sus conocimientos a suelos 1, este relleno granular, por la dificultad inclusive de poder compactar en un hueco donde voy a poner mi cimiento, evidentemente no voy a poder compactar con maquinaria pesada, un rodillo vibratorio, sino lo voy a compactar con un vibroapisonador manual o un sapito. Si yo compacto este relleno granular con un sapito, yo voy a exigir un grado de compactación mayor o igual que el 95% de la energía del Proctor estándar. Entonces ya sabemos que este es un relleno granular que tiene que ser compactado y evaluado mediante un densímetro nuclear, que su grado de compactación sea mayor o igual que el 95% de la energía del Proctor estándar. Todo esto dicho ya en mecánica de suelos 1, que ustedes ya cursaron. Bien, este relleno granular se sugiere que no tenga el mismo ancho que la cimentación, sino tenga unos pequeños sobreanchos, que aquí está definido. H es un sobreancho del relleno, tenga un sobreancho hacia la derecha y hacia la izquierda, para que la cimentación no se apoye directamente en el borde, sino tenga un pequeño sobreancho que podría ser en el orden de 25 a 40 centímetros de sobreancho, para evitar flexionamiento de las puntas o alas de los cimientos. Bien, este relleno granular es compactado con las características que ya habíamos hablado y sirve como mecanismo de transferencia de cargas. ¿Qué gano con este relleno granular? Que me baja la carga de la superestructura, y en vez de yo apoyarme aquí directamente sobre el suelo natural, al yo colocar un relleno granular, transfiero esa distribución de cargas de aquí hasta un lugar con mayor profundidad. Y como saben ustedes, el suelo a mayor profundidad es más resistente y es menos deformable. Por tanto, este relleno granular me sirve para transferir las cargas a una profundidad mayor, donde mi suelo es más resistente. Eso me sirve en una primera instancia. Ahora bien, también me sirve este relleno granular porque si mi estrato es resistente, supongamos que esta profundidad de desplante de un cimiento de una casa es de 1 metro y mi estrato resistente tengo a 2 metros de profundidad. No es la solución llevar el cimiento hasta 2 metros de profundidad, porque el elemento estructural se vuelve muy esbelto y en caso de un sismo, que es una carga horizontal,
podría romper el cuello de la cimentación y mi casa fracasar por corte de los cimientos. Entonces aquí yo utilizo una cimentación de 1 metro de profundidad apoyada sobre 1 metro de relleno granular para transferir la carga de aquí hasta el estrato resistente que estaría a 2 metros de profundidad. Entonces el relleno estructural es un elemento adicional que puedo utilizar por debajo de una zapata simple, por debajo de una zapata corrida, por debajo de las losas de cimentación o por debajo de estas vigas sección T invertidas, bien sean unidireccionales o bidireccionales. Bien, este relleno lo compactamos con estas características. Ahora bien, aquí hemos hecho con azul una puntualización. Cuando la altura de este relleno granular es menor o igual que 1 metro, nosotros vamos a diseñar nuestro cimiento con la capacidad admisible y los asentamientos del suelo natural que están por debajo del relleno granular. ¿Por qué? Porque el espesor de este relleno no es tan grande y toda la resistencia y la deformación que va a tener este cimiento van a estar regidas por las características del suelo natural, más no las características del relleno. Dicho con un ejemplo, si este relleno es de 5 centímetros, todo lo que va a regir va a ser los parámetros del suelo natural. Pero si este relleno es de 10 metros de espesor, entonces todo el diseño de mi cimentación ya no lo tengo que hacer con las propiedades del suelo natural, sino con las propiedades de mi relleno granular. A eso me refiero con esta notita que está escrita en azul. Y esto lo aclararemos mucho mejor en las clases siguientes. Pero dejamos planteado el caso de que cuando mi relleno granular es menor de 1 metro, yo diseño con las propiedades del suelo natural. Si ese relleno es mayor que ese espesor, entonces tengo que diseñar ya mi cimiento con las propiedades del relleno granular, en donde ya me apoyo. Bien. Hablando más del relleno granular, este material, aparte de que se tiene que compactar y alcanzar grados de compactación mayor o igual que el 95% del Proctor estándar, este relleno granular tiene que tener unas ciertas características. Bien, se sugiere que este clasifique como materiales gruesos, granulares, friccionantes, como son gravas o arenas. Que este material que yo utilice clasifique de acuerdo al sistema SUCS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, creado por Casagrande, que lo vimos en Mecánica de Suelos 1, que este relleno granular clasifique como GW, GP, GM o GC. Esto que sería una grava bien graduada, grava mal graduada, grava limosa o grava arcillosa. O bien, esto sería lo preferible que clasifique como estas tipologías de gravas. O bien, de no tener estos materiales, se puede utilizar también una arena, que clasifique como una arena bien graduada, una arena mal graduada, arena limosa o arena arcillosa, de acuerdo al sistema SUS. Y que cumpla además este relleno granular características de plasticidad, que su límite líquido sea menor o igual que el 35% y que el índice de plasticidad sea menor o igual que el 15%. Entonces, efectuando a nuestro relleno granular un ensayo de clasificación de suelos, nosotros podemos verificar que clasifique de acuerdo a estas clasificaciones que estamos sugiriendo y que también tenga una plasticidad que esté dentro de estos rangos. Bien. Otra característica de este relleno granular, en cambio, va a ser su peso específico.
Si este relleno granular tiene un peso específico muy livianito, ustedes saben que la resistencia es una función directa del peso específico de un material. Entonces, procuramos que no sea este relleno un material muy livianito, sino que tenga un peso específico más grande para que sea más resistente. Entonces, con un ensayo de Proctor estándar de este material, nosotros podemos chequear que su densidad o peso específico seco sea mayor o igual que 1600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, estas son todas las características que debe tener el relleno granular que colocamos por debajo de nuestras cimentaciones superficiales, que clasifique como gravas o arenas en todas estas variedades, que se compacte más del 95% del Proctor estándar, que tenga límite líquido menor que esto, índice de plasticidad menor que esto, y que tenga una densidad seca o peso específico seco mayor o igual que 1600 kilogramos por metro cúbico. Bien, todo esto en cuanto a las características del relleno granular. Abordando el último tema de esta clase, que correspondería a los criterios de diseño de los cimientos, vamos a decir los principales criterios de diseño que tenemos para diseñar una cimentación superficial. Estos criterios de diseño no van a diferir mucho en los criterios de diseño que utilizamos anteriormente en cuanto a los muros de contención. Si ustedes recuerdan los criterios de diseño de los muros de contención, había que chequear como primero el fallo por vuelco. Yo no cito aquí el fallo por vuelco porque si nosotros vamos a cimentar una casa es una estructura que muy difícilmente va a fallar por volcamiento. En cambio, un muro de contención, la mayoría de veces falla por vuelco. Salvo ustedes vayan a diseñar una cimentación de, por ejemplo, de una torre de transmisión de electricidad, una torre de transmisión que está sosteniendo los cables eléctricos, sí puede fallar por volcamiento y habría que chequear el fallo por vuelco, tal cual como chequeamos el fallo por vuelco en muros de contención. Pero esto va enfocado más a la cimentación de una casa, de un edificio, de un puente. Entonces, no prima ahí el criterio por falla de vuelco. Tampoco prima el criterio de falla por deslizamiento. Como les decía, una estructura de una torre eléctrica de transmisión podría fallar por vuelco, por deslizamiento, pero en este caso no. Entonces, salvo sean estructuras especiales, cimentaciones especiales, como es una torre de transmisión, un silo para almacenar cemento, que podría el silo también volcarse, salvo sean estructuras muy puntuales, para lo que nosotros hacemos como ingenieros generales, el primer criterio de diseño que empezamos a tomar en cuenta es el fallo general por estabilidad. Eso sí es muy importante. Y como decíamos, en los muros de contención, que ningún muro de contención es capaz, valga la redundancia, de contener un fallo general por estabilidad, un talud que se está deslizando. Entonces es lógico concluir que una cimentación de una casa menos va a resistir un fallo general por estabilidad. Entonces yo tengo que descartar de que haya un fallo general por estabilidad, porque ni un muro de contención me sirve para aguantar un fallo general de estabilidad, mucho menos un cimiento va a resistir la fuerza de tan grandes masas de suelo. Bien, entonces eso es algo que yo debo descartar que esté ocurriendo en mi proyecto de ingeniería civil. Una vez que descarto de que haya un fallo general por estabilidad,
que es una condición de chequeo más que de diseño, entro a estas dos condiciones que sí son propias de diseño. Voy a chequear mi fallo de base de mi cimiento. Esto era el tema que dejamos pendiente en el muro de contención y dijimos que íbamos a aclarar muy puntualmente en el capítulo de cimentaciones. Entonces, como ven, es el primer criterio que yo voy a abordar dentro del diseño de las cimentaciones. El fallo de base. Precisamente chequear la capacidad de carga que tiene mi suelo para que la cimentación y las cargas que ella transfiere no superen la capacidad de carga que tiene el suelo. Bien, entonces en la próxima clase que vamos a entrar ya a calcular directamente esto, vamos a chequear primerito el fallo de base o lo que se llama el criterio de resistencia, chequeando ya capacidades de carga del suelo. Bien, eso es lo primero que debemos chequear una vez que hemos descartado un fallo general por estabilidad. Y como segundo criterio de diseño, yo tengo que chequear no tener un fallo por asentamiento de mi estructura. ¿Por qué? Porque aunque el suelo resista y no tenga un fallo yo por el criterio de resistencia, puedo tener un fallo por asentamientos excesivos. Entonces mi estructura no va a fallar por la resistencia del suelo, sino que voy a tener un asentamiento de una columna más grande, otro más pequeño, otro más grande, y esos asentamientos diferenciales terminan agrietando toda mi obra civil y poniéndola inutilizable. Entonces, tengo que chequear, además de la resistencia al suelo, tengo que ver cuánto mi suelo se me deforma y que esas deformaciones sean o estén dentro de un rango permisible. Bien, entonces, como decimos en este fallo por asentamiento o criterio de deformación, yo tengo que calcular los asentamientos. Y si ustedes recuerdan, todo lo referente a este punto 3, nosotros ya estudiamos en mecánica de suelos 1. Haciendo una remembranza de esto que ya lo estudiamos, porque esto está con rojo, porque esto es lo único que nos faltaría a nosotros estudiar para poder diseñar cimentaciones. Entonces esto va a ser el punto central de nuestro curso de cimentaciones en mecánica de suelos 2. Haciendo una remembranza de todo lo que fue el criterio de deformación que vimos en suelos 1, nosotros tenemos que calcular asentamientos. Y estos asentamientos nosotros calculábamos en suelos de alta permeabilidad, suelos que son muy permeables, que evidentemente son ¿cuáles? Las gravas y las arenas, suelos que permiten una permeabilidad o un drenaje muy rápido. En esos suelos nosotros en mecánica de suelos 1 calculábamos asentamientos elásticos o lo que llamamos también asentamientos inmediatos, porque se producen en un corto tiempo por la gran permeabilidad que tienen las gravas y arenas. Lo calculábamos mediante la teoría de Haar, mediante toda la teoría de elasticidad que utilizó Haar para modelar los asentamientos elásticos o los asentamientos inmediatos, que ya calculamos en suelos 1. En cambio, los asentamientos en suelos de baja permeabilidad, los suelos de baja permeabilidad son los limos y las arcillas, suelos que prácticamente no permiten drenaje o el drenaje se lo hace a lo largo del tiempo. En cambio, estos asentamientos nosotros los calculábamos mediante la teoría de Terzaghi, calculando asentamientos por consolidación. Utilizando toda la teoría de consolidación de Terzaghi, que lo vimos al finalizar nuestro curso de mecánica de suelos 1.
Entonces, bien, ligando todos los conocimientos de diseño, yo tengo que descartar tener un fallo general por estabilidad. No lo debo tener porque mi estructura no va a resistir eso, mi estructura de cimentación. Debo calcular el criterio de resistencia o fallo de base, que lo vamos a ver en la próxima clase muy detalladamente, los métodos de cálculo de Terzaghi, de Meyerhoff, etcétera, etcétera, en cuanto a esto, que es lo que nos atañe. Y finalmente debo calcular los asentamientos, bien sean elásticos en suelos de alta permeabilidad o por consolidación en suelos de baja permeabilidad, que insisto ya calculamos en suelos 1. Y puntualizamos que aquí habría que chequear vuelco y deslizamiento únicamente en estructuras civiles especiales, como son una torre de transmisión eléctrica, como es un silo de almacenaje de granos, un silo de almacenaje de cemento, de hormigón, de lo que ustedes quieran, que un silo sí puede tender a volcarse o deslizarse, siendo estas ya estructuras especiales dentro de la ingeniería civil. Bien, entonces, como introducción a las cimentaciones, con esto culminamos la clase número 20.